chicos, en 5 empezamos, no sé si me escuchan. Sí, profe, un poco bajo, pero sí se te escucha. Bajo, me escuchan porque soy bajo, no porque... Hola, buenas tardes. Por eso me escuchan bajo. Bueno, ahora en 5 empezamos. Hola, Lisa, querida. Hola Divina, ¿cómo estás? No Así podía que no la saludarte. Así que la rompiste en humanos. Mira, voy a ver, mira, a ver si me pusieron la... Sí, re bien, re feliz. Bravo, bravo. Vamos Sí. por más. Una alegría. Me Yo imagino. también. No es para menos. Muy contenta con las devoluciones de los profesores. Re bien. Genial, me alegra mucho.
Che, la nota la suben al campus, ¿no? Imagino que sí. A ver. ¿Por qué nunca tengo el campus? Ahí estamos. Lisa y Tatiana, sigan charlando, no hay problema, ¿eh? Justo nos cruzamos y nos saludamos, Doc. Está bien, está bien, está bien. Se te escucha bajito. Ah, otra vez con esto. A ver. Bueno, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. hola. Hola. Bueno, vamos a seguir un poquito con lo que habíamos dejado. Habíamos empezado a hablar del tema de los procesos ordinarios. Habíamos hablado que la regla general era el 319, después veíamos 320, 321, donde determinaban los distintos procesos. Habíamos hablado de los procesos ordinarios y de los procesos sumarios, ambos procesos de conocimiento, y habíamos llegado y habíamos hablado hasta traslado de la demanda. Habíamos dicho que el traslado de la demanda se hacía por cédula de notificación, donde el juzgado, el juez interviniente, ordenaba por el término de 15 días en el caso del proceso ordinario y por el término de 10 días en el caso del proceso sumario, ordenaba lo que se llama correr traslado de la demanda, citando a los accionados, a los demandados, para que comparecieran o comparezcan a estar a derecho y a contestarla dentro del plazo que se les ha otorgado, que es el previsto en el Código de Procedimientos. Ya dijimos 15 y 10 días. Habíamos dicho que esto se hacía por cédula de notificación, ¿sí? Y para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo es la cédula de notificación, si entran en la página del Colegio de Abogados de Mar del Plata, en el apartadito que dice escritorio virtual, ahí van a ver en distintos tipos de modelos, tanto de cédulas como de escritos y de informes, de oficios, que eso les puede resultar muy útil, bueno, no ahora todavía, sino para el momento en que estén cursando la práctica procesal. Ahí tienen una gran cantidad de modelos de cédulas y de escritos. Acuérdense, Colegio de Abogados Mar del Plata, escritorio virtual. Bien, corrido el traslado de la demanda por cédula, habíamos agregado también que de acuerdo a la modificación que había sufrido el artículo 143, se permitía la notificación por carta documento, por telegrama colacionado, por acta notarial, por algunos otros medios, ya les digo, previstos en el 143 del Código de Procedimiento Civil. Bien, notificada la demanda, dijimos que tenía que comparecer a contestarla dentro del plazo de 15 días y que el plazo para oponer excepciones en el caso de los procesos ordinarios
era de 10 días, dentro de los 10 primeros días para contestar la demanda, y que ese plazo, esos 10 primeros días, no interrumpían el plazo de 15 para contestarla, sino que seguían corriendo los 5 días posteriores a los 10 del planteamiento de la excepción para contestar la demanda. Entonces, bien, llegamos a la notificación de la demanda. Dijimos que, de acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimiento Civil, la demanda se notificaba o se notifica en el domicilio real del demandado, domicilio que podría ser un domicilio especial si estaba constituido el efecto del acto jurídico en el contrato, o en el caso de las sociedades comerciales, era el domicilio legal constituido en su estatuto social. Bien, entonces, recibida la notificación de la demanda, la parte demandada puede optar por comparecer o no comparecer. Esto es una carga y no una obligación. Es decir, puede comparecer a contestarla o puede no contestarla la demanda, en cuyo caso, en caso de no contestarla, se le decretará lo que se llama la rebeldía. ¿Sí? La rebeldía es la situación procesal en que queda la parte debidamente notificada de la demanda que no comparece a estar a derecho y a contestarla dentro del plazo otorgado por el juez. Es decir, se la notifica debidamente y no comparece. Se decreta lo que llamamos rebeldía. Esta rebeldía, como efecto principal, no altera la secuela regular del proceso, ¿sí? Es decir, no porque no haya comparecido el demandado, el proceso va a variar o va a cambiar su regularidad o los pasos procesales previstos por el Código de Procedimiento. El proceso sigue exactamente igual y se debe desarrollar exactamente igual que si el demandado hubiera comparecido a contestarla. Con las excepciones, por supuesto, con la excepción, por supuesto, de las excepciones de las cargas procesales que incumben al demandado, que en este caso no lo tenemos, por lo tanto, no se las exigimos. Una de ellas, por ejemplo, es el ofrecimiento de pruebas. No ofreció prueba, no hay que producir prueba no ofrecida porque no compareció. Pero, a ver, Le tilda. tengan en cuenta esto. La rebeldía no quiere decir ni constituye presunción en contra del demandado, ni presunción a favor de los hechos explicitados o vertidos por el actor en su demanda al momento de interponerla. Es decir, no crea presunción en contra del demandado, ni crea presunción a favor de los hechos declarados, salvo en caso de duda. El actor tiene que probar los hechos alegados, ¿sí? Salvo caso de duda, la rebeldía jugará a su favor, al no haberse presentado a contestar la demanda. Bien, entonces, primera situación en que puede quedar el demandado es el estado de rebeldía porque no compareció a contestarla, no compareció a estar a derecho dentro del plazo que el juez le indicó. Esta rebeldía puede cesar en cualquier estado del juicio antes de la sentencia. Es decir, el demandado puede presentarse ante el juez fuera del plazo fijado o fuera del plazo otorgado para hacer cesar lo que se llaman los efectos de la rebeldía, pero no para cumplir los pasos procesales pasados. Es decir, vamos a suponer que se presente cuando lo citan a absolver posiciones. No puede presentarse a absolver posiciones y contestar la demanda, ofrecer la prueba. Esos pasos ya precluyeron.
esa etapa del proceso ya precluyó. Por lo tanto, lo que puede hacer es cese de la rebeldía y comparecer a estar a derecho, nada más. ¿Sí? Bien, entonces decíamos, otra de las posibilidades del demandado es comparecer a contestar la demanda dentro del plazo indicado, 15 o 10. El acto de contestación de demanda también se formula, por supuesto, en un escrito y debe cumplir con todos los requisitos procesales previstos en el artículo 354, además de los del 330, además de ser escrita en idioma nacional, con tinta negra, bueno, todos los requisitos formales que vimos con la demanda, ¿sí? Entonces, requisitos formales, requisitos fiscales, requisitos procesales, igual que la demanda, a lo que le agregamos lo que ahora vamos a ver, lo del 354, que son el contenido y los requisitos específicos de la contestación de demanda. Entonces, la contestación de la demanda es el acto mediante el cual, en el cual el demandado alega todas y cada una de sus defensas, ¿sí? Plantea todas y cada una de las excepciones a que se crea con derecho puede plantear, ¿sí? Y las hace valer en contra de la pretensión del actor. Ahora vamos a ver qué importancia tiene esta contestación de demanda. La importancia fundamental que tiene es que determina definitivamente los hechos sobre los cuales se va a llevar adelante el proceso, se va a desarrollar el proceso, sobre los cuales se va a producir la prueba ofrecida y sobre los cuales el juez va a dictar o deberá, en el momento oportuno, dictar sentencia. Es decir, delimita la prueba a tenerse en consideración, a producirse, y delimita el tema ad decidendum, el tema de la decisión, el tema de la sentencia. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado del ultra petita, el extra petita, ¿sí? Y la incongruencia? Bueno, acá es donde queda delimitado, ¿sí? En virtud del principio de defensa, el principio de bilateralidad de la acción, receptado, como habíamos visto, como precepto constitucional, aquí es donde queda delimitado el tema que se pone a decisión y sobre el cual debe expedirse el juez. No puede expedirse ni más allá de él, ni por fuera de él, porque caería en la incongruencia de la sentencia atacable por vía de recurso. Bien, planteada en estos términos la relación procesal, demanda y contestación, ¿qué debe hacer el demandado cuando contesta la demanda? El 354 dice: reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, documentos, autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren, la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos, cuyas copias se acompañen, su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general, podrán estimarse como reconocimiento de verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso. Sigue desarrollándose el inciso. Entonces, en principio, negar categóricamente, desconocer o reconocer los instrumentos, los dichos y los documentos agregados por el actor a la demanda. Única oportunidad de negar los hechos y los documentos.
Ya después es tarde. ¿Sí? Bien. Inciso segundo. Ahora después lo vamos a ver cuando, bueno, volvemos a mi lamento de siempre no poder estar presente para que ustedes lo vean, no poder estar en contacto para que ustedes lo vean en la demanda, en el papel, digamos, pero después se los voy a leer. Segundo punto, o segundo inciso, especificar los hechos que alegare como fundamento de su defensa. Y acá, ojo, porque no solo debe desconocer, reconocer o desconocer y negar categóricamente cada uno de los hechos vertidos por el actor, sino que además debe dar su explicación, debe decir o debe fundamentar su defensa. Es decir, ¿por qué digo que no? No basta con la negativa, ni general ni particular. Debo decir además por qué es que el actor, el accionante, no tiene razón. ¿Sí? Bien. Y por último, cumplir con los requisitos, como le decía, del 330. Bien. Reitero lo de la prueba documental. La prueba documental se agrega con la iniciación o con la contestación de la demanda, o se indica, en caso de no estar en nuestro poder, el lugar donde los documentos, con total y absoluta claridad y certeza, el lugar donde los documentos se hallaren, oficina, repartición o lo que fuese. Bien, entonces, quedamos. Segunda posibilidad. Primera posibilidad, no comparece, rebelde. Segunda posibilidad, comparece, contesta, reconoce o niega. Lo que estamos hablando se plantea en la práctica, cuando uno contesta la demanda, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver ahí arriba, contesta demanda, y van a ver, o decimos, que vengo en legal tiempo y forma a contestar la demanda instaurada en mi contra, perdón, y a solicitar su total rechazo. Ello en virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que pasaré a exponer. Negativa general. Inciso 1. ¿Sí? Inciso 1. Reconocer o negar cada uno de los hechos. Negativa en general. Niego todos y cada uno de los hechos, dichos, circunstancias relatadas por el actor en su demanda, salvo los que expresamente reconozca en el decurso de la presente contestación. Asimismo, niego la totalidad de la documentación agregada, salvo la que expresamente se reconozca. Negativa general. Negativa particular, expresa, ¿sí? Niego expresamente, primero, por ejemplo en este caso, fecha de ingreso, horario denunciado, remuneración denunciada, que la categoría profesional sea la que denunció, que el actor haya trabajado horas extras, punto por punto, niego todos y cada una de las afirmaciones del actor, ¿sí? Bien. Desconocimiento expreso de la documental. Desconoce la totalidad de los certificados médicos adjuntos, las cartas documentos acompañadas. Desconozco expresamente la documental. ¿Sí? Puedo reconocer alguna. Vamos a suponer que recibí un telegrama, si obro de buena fe, lo recibí porque o lo contesté en respuesta a su telegrama tal,
no tiene sentido negarlo porque ya lo habíamos contestado. Entonces ya lo damos por cierto. Entonces, niego o reconozco la documental. Pero además, inciso 2, especificar con claridad los hechos que se alegaren como fundamento de su defensa. Los hechos en la demanda, dice, en la contestación de demanda, los hechos. Y en este caso es una laboral, entonces es el distracto causado. La realidad de los hechos dista mucho de ser los relatados. La real fecha de ingreso fue tal cosa. Desde su fecha de ingreso y hasta la fecha que consta como recibo de sueldo, el actor se desempeñó como tal. Puntualmente el trabajador recibía, es decir, explico claramente todos y cada uno de los hechos en que baso mi defensa. Es decir, digo, negué que hubiera ingresado a trabajar el 4 de abril de 2018, digo que entró a trabajar el 4 de mayo de 2018, de acuerdo a lo que surge del recibo de sueldo, del libro de sueldos y jornales, del alta de AFIP, de toda la... Entonces, presento la totalidad de mis argumentos en defensa de los propuestos por la parte actora. Entonces, segunda posibilidad, segunda opción del posterior a la notificación de la demanda por parte del demandado, contestar la demanda en todos y cada uno de sus términos. Tercera posibilidad que tiene el demandado al contestar su demanda: reconvenir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de reconvenir? Esto está previsto en el artículo 355 del CPC. El 355 dice: en el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir reconvención en la forma prescrita para la demanda si se creyere con derecho a proponer. ¿Está? ¿Qué es esto de la reconvención? La reconvención, al decir de Morello, es una nueva pretensión, una acción independiente y autónoma deducida por el demandado contra el actor, ¿sí?, que debe hacerse en el escrito de responde o de contestación de demanda. ¿Con el objeto? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el juez que interviene en el proceso, que está interviniendo en el proceso, resuelva por los mismos trámites, es decir, en ese mismo proceso, resuelva por los mismos trámites y en una sola sentencia las cuestiones planteadas por las partes. Es decir, esto es lo que habitualmente o vulgarmente llamamos como una contrademanda. ¿Sí? Por ejemplo, me demandan por una acción reivindicatoria de un inmueble, es decir, solicito que se restituya el inmueble que es de mi propiedad. Y el demandado reconviene por prescripción. Es decir, el demandado dice: no, momentito, yo no lo tengo que reintegrar. No. Yo hace más de 20 años que estoy en posesión como legítimo dueño del inmueble, produciendo actos posesorios, por lo tanto lo reconvengo por posesión veintenial. Es decir, ¿qué hago? Contrademando. ¿Sí? Entonces el juez, en el mismo proceso donde va a resolver la reivindicación, va a tener que resolver
el tema de la posesión veintenial que yo le planteé. ¿Está claro esto de la contrademanda o de la reconvención? Otra de las posibilidades, por ejemplo, sería, yo planteo un cumplimiento de una escrituración y el demandado me dice, no, un momento, yo no escrituré y acá tengo todos los elementos que acreditan que yo lo intimé a escriturar, le puse a disposición el pago y él no cumplió. Entonces lo contrademando por cumplimiento contractual, más daños y perjuicios. ¿Está? Es decir, son demandas enfrentadas que el juez deberá resolver con la prueba ofrecida en el mismo proceso y en la misma sentencia. ¿Sí? Esto está previsto en el 355 y de esta reconvención se le dará traslado al actor de igual manera que se hizo con la demanda para el demandado. 356. Se le da el traslado para que conteste esta contrademanda, esta reconvención, dentro del plazo de 15 días o 10 días, según se trate de proceso ordinario o de proceso sumario. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Qué otra posibilidad tiene el demandado al contestar demanda o, en el caso del juicio ordinario, a plantear dentro de los 10 primeros días del plazo para contestar la demanda? O poner excepciones. ¿Sí? O poner excepciones. ¿Qué son las excepciones? Las excepciones, al decir de Palacios, son defensas que se interponen contra la demanda mediante las cuales se introducen circunstancias impeditivas o extintivas que tienden a desvirtuar el efecto jurídico perseguido por las afirmaciones del actor. Es decir, son medios de defensa, ¿sí?, que hacen a los presupuestos de validez, de existencia o de regularidad del procedimiento. ¿Sí? Se llaman excepciones de previo y especial pronunciamiento. Excepciones previas. Vamos a ver ahora entonces dónde están contempladas, cuáles son estas. Artículos 344, 345, 346 y siguientes. Bien. El artículo 344 dice: las excepciones que se mencionan en el artículo siguiente se expondrán únicamente como de previo y especial pronunciamiento en un solo escrito dentro de los primeros 10 días de plazo para contestar la demanda o reconvención en su caso. Bueno, la oposición de excepciones no procederá, no suspenderá el plazo para contestar la demanda. Recuerden, 15 días la contestación de demanda en el proceso ordinario, 10 primeros para plantear excepciones. En el proceso sumario, 10 días para contestar la demanda, mismo plazo para oponer las excepciones. Es decir, en el proceso sumario, demanda y contestación y excepciones, contestación de demanda y excepciones se plantean en el mismo tiempo, ¿sí?, en el mismo acto. Bien, ¿qué tipo de excepciones previas conocemos? Podemos hablar de excepciones dilatorias o de excepciones perentorias. Las excepciones dilatorias obstan o detienen el avance del proceso. Ahora vamos a ver cuáles son. Es decir,
frenan el proceso. Las dilatorias. Las perentorias cancelan los efectos jurídicos del derecho pretendido, ¿sí? Y de lo pedido, de lo solicitado por el actor en su demanda. Entonces, unas detienen el desarrollo del proceso, las dilatorias. Las otras, las perentorias, cancelan los efectos jurídicos del derecho pretendido. Bien. Las excepciones admisibles están previstas en el artículo 345 del CPC. Y nos dice que son la incompetencia, la falta de personería en el demandante, en el demandado o sus representantes, la falta de legitimación para obrar, la litipendencia, el defecto legal, la cosa juzgada, la transacción, la conciliación y el desistimiento del derecho, y por último, las defensas temporarias que consagran las leyes generales. Y hace mención al beneficio de inventario, el de exclusión o las previstas, bueno, yo tengo un código viejo en el Código Civil y Comercial de la Nación, que generalmente hace referencia a los días de llanto y luto para interponer acciones de los acreedores en los casos de las sucesiones. Bien, veamos... Doctor, el 2486 y 3357 ya no son esos, ¿no es cierto? No. En el octavo. No, esos ya no, ya no son esos. Vamos a ver cuáles son de ellas son dilatorias y cuáles son perentorias. ¿Sí? Entre las dilatorias encontramos la incompetencia, inciso primero. Acá sabemos que toda demanda debe ser interpuesta ante juez competente. ¿Sí? Ante la presentación de una demanda ante un juez incompetente, la excepción que obsta, que detiene, que hace al desarrollo del proceso, que detiene el desarrollo del proceso, es la excepción de incompetencia. Es decir, acá lo podemos ver en el artículo 7, los artículos 4 y 7 del CPC. Las cuestiones de competencia, artículo 7, las cuestiones de competencia solo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las que se susciten. Bueno, entonces la declinatoria es una de ellas. Entonces, dilatoria, primera excepción que podemos poner, incompetencia. Falta de personería, inciso 2, en el demandante, en el demandado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. Supongamos que se presenta un menor a estar en juicio. No puede estar si no es por medio de sus representantes. Supongamos que se presenta un incapaz. No puede estar si no es por intermedio de su representante. ¿Está? Entonces, podemos oponer, acá hablamos de la capacidad civil para estar en juicio del actor. Puede ser que se presente un administrador, vamos a suponer un administrador de un consorcio, que se presente sin poder suficiente como para actuar en juicio. ¿Sí? Falta de legitimación en el representante. No puede estar en juicio porque no está facultado para estar en juicio. Es raro que pasen estas cosas, pero bueno, suelen suceder. Bien. Tercera excepción dilatoria. Litispendencia. Inciso cuarto. ¿Sí? ¿Qué quiere decirle? ¿Qué significa esto de litispendencia? Significa que hay otro proceso donde existe triple identidad. Identidad de los sujetos, actor y demandado, identidad del objeto e identidad de la causa. ¿Sí? Que está tramitando
que es anterior y que está tramitando en el mismo o en otro órgano jurisdiccional. Entonces, se plantea este tipo de excepciones para decir, detengan este proceso, obstan al desarrollo del proceso, detengan. ¿Por qué? Porque en tal juzgado, o en este mismo juzgado, está tramitando un juicio entre el mismo actor y el demandado, con el mismo objeto y con la misma causa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se trata de evitar o qué se evita con esto? Las sentencias contradictorias. Porque si nosotros no lo planteamos, en una nos puede asistir la razón y en la otra no. Entonces evitamos lo que se llama el strepitus fori, es decir, el escándalo jurídico por sentencias contradictorias, donde hay identidad de sujetos, objeto y causa. Bien. Cuarta posibilidad, defecto legal. Inciso 5. Defecto legal en el modo de proponer la demanda. Esto es cuando no cumple con alguno de los requisitos del 330. Sí, generalmente, ¿se acuerdan cuando hablamos de los requisitos de admisibilidad? Generalmente, si lo advierte el juzgado, le dice al actor, subsane tal defecto. Por ejemplo, no acompañó, no cumplió con los requisitos fiscales. Previamente al traslado de la demanda, cumpla con los requisitos de la ley 6716 o de la ley 8480. O abone la tasa de justicia. Si lo advierte el juzgado, se lo hace cumplir previo al traslado de la demanda. Si no lo advierte el juzgado, por algún defecto que no se logró advertir por el funcionario interviniente, se puede plantear con la contestación de la demanda como excepción previa para que el actor ajuste su defecto y pueda continuar el proceso. Entonces, estamos con las del 345, las dilatorias, incompetencia, falta de personería, litispendencia, defecto legal. ¿Sí? Bien. Ahora, las perentorias. Las perentorias, recuerden que son las que hacen a la extinción del derecho. Es decir, liquidan la pretensión del actor. Y ellas son, inciso 3, la falta de legitimación para obrar en el actor, en el demandado o en el demandado, cuando fuere manifiesta. Bueno, sin perjuicio, hace un agregado al actor, en caso de no concurrir esta última circunstancia, es decir, cuando no fuere manifiesta, de que el juez la considere en la sentencia definitiva. Vamos a suponer que exista alguna duda, si al actor le asiste el derecho de accionar y al demandado el de contestar la demanda. Bueno, si tiene alguna duda el juez, no se pronuncia como de previo y especial pronunciamiento. La resuelve, lo autoriza, lo faculta a resolverlo en la sentencia definitiva. ¿Está claro? A ver, se lo pongo en un ejemplo. Por ejemplo, muchas veces, en el caso de los procesos laborales, son procesos sumarios, porque tienen esa tramitación prevista por la ley 11653 de procedimiento laboral, hay distintos en el decurso de una relación laboral, sobre todo cuando son muy extensas, puede haber distintos empleadores. Entonces vamos a suponer que en el último tiempo yo trabajé para la Padula Sociedad Anónima y para la Padula Alfredo Sociedad Anónima. Dos sociedades, yo soy el mismo empleado, la empresa es la misma, cambia la denominación de las sociedades. Entonces al juez le puede asistir una duda si el que tiene que estar en juicio, de acuerdo a los derechos que plantea el accionante, es
La Padula Sociedad Anónima o Alfredo La Padula Sociedad Anónima. Entonces dice, bueno, adelante con la acción. La resuelvo en sentencia definitiva una vez que me haga de todos los elementos y de toda la prueba como para resolver, a ver si la excepción de falta de legitimación se le puede hacer lugar o no se le puede hacer lugar. Entonces, ahí lo resuelve en sentencia definitiva. Vamos al ejemplo que ponemos siempre. Estamos en una convivencia y me presento yo a demandarle el divorcio a Lisa. Entonces me dice el juez, y a ver, acredíteme que ustedes están unidos en legítimo matrimonio. No, nosotros convivimos. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo le va a demandar el divorcio? El divorcio se lo tiene que demandar, es entre cónyuges, no es entre convivientes. Lo que puede demandar es la disolución de la unión convivencial, si le parece. Entonces, bueno, ahí lo resuelve como de previo y especial pronunciamiento, porque está claro, ¿sí? Como dice el inciso tercero, cuando fuere manifiesta. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces dijimos falta de, perdón, falta de legitimación para oral. Inciso tercero. Cosa juzgada. Ustedes recuerdan que los efectos de la cosa juzgada es poner fin al proceso, que había o hay una cosa juzgada material y una cosa juzgada formal. De la que hablamos es de la cosa juzgada material. Es decir, ya no podemos volver, se agotó la vía, se agotaron las instancias, se agotó la vía recursiva, se agotaron las posibilidades para hacer variar, hacer cambiar esa sentencia, por lo tanto, pasa en autoridad de cosa juzgada material, por lo que fuera, porque no se presentaron los recursos, porque se declararon desiertos los recursos en segunda instancia, o porque los recursos que planteamos, no nos hicieron lugar. Entonces, pasó en autoridad de cosa juzgada material. Profe. Sí. ¿Escucho? Sí, me había quedado una duda con el tema de la excepción dilatoria que viene al caso por lo que usted está explicando en este momento. En el tema de la litispendencia, que usted dijo que se opone, digamos, para evitar las sentencias contradictorias. También podría ser también para evitar esto de la cosa juzgada, porque si un proceso termina y ya es cosa juzgada, ya el otro no tiene sentido, porque la materia del proceso ya está, o no, me estoy confundiendo. Bien, ahí tenés ahí vos planteás dos cuestiones. Una que es la litispendencia, en donde el proceso que está iniciado todavía no terminó. ¿Sí? Está en trámite. Y otra es la cosa juzgada, donde vos, el proceso a que haces mención o que traes a la causa, ya está pasado en autoridad de cosa juzgada material. Ya terminó. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, una es de litispendencia. ¿Por qué? Porque hay un proceso en trámite con idéntico sujeto, objeto y causa. En cambio, acá en la cosa juzgada ya está concluido el proceso. Claro, el proceso ya terminó, concluyó. Exacto. Entonces, si el proceso está en trámite, opongo litispendencia para evitar que esto de las sentencias contradictorias. Si el proceso ya terminó, opongo cosa juzgada. ¿Qué hace uno? Obsta a que el primer proceso, a que el segundo proceso, la de litispendencia, a que el segundo proceso continúe. ¿Sí? ¿Qué hace la de cosa juzgada? Cancela los efectos jurídicos de la pretensión, porque ya está juzgado. ¿Está? Claro, sí, sí. Bueno, bien, entonces, cosa juzgada. Y la formal sería la que... Formal, ahora, la formal, la cosa juzgada formal es cuando vos podés rever.
la sentencia dictada en un proceso ordinario posterior. Ahora lo vamos a ver cuando veamos juicio ejecutivo. Vamos a ver bien el tema de la cosa juzgada formal. ¿Sí? No me meto ahora porque vamos a confundirnos, Lisa. Lo vemos cuando entramos en el proceso ejecutivo. Correcto, doctor. Inciso 7. Transacción, conciliación o desistimiento del derecho. Todos estos son modos anormales de terminación del proceso que tienen los efectos propios de la cosa juzgada material. Es decir, esto lo ven ustedes en modos anormales de terminación del proceso. Es decir, si hay un proceso que ya concluyó con idéntico, siempre hablamos de identidad de sujetos, objeto y causa. Si hay un proceso con esa triple identidad que concluyó por transacción, por conciliación o por desistimiento del derecho, podemos oponer esta excepción que extingue o liquida, aniquila los efectos jurídicos pretendidos. ¿Por qué? Porque el otro ya terminó, por lo que fuera, transacción, conciliación o desistimiento del derecho. ¿Sí? Bien. Por último, hay una excepción que no está prevista en el 345, que se opone también, que puede ser una excepción llamada de fondo, pero que se opone con la contestación de demanda, que es la excepción de prescripción. ¿Sí? Es decir, también aniquila los efectos jurídicos de la pretensión. Bien, recuerden, las excepciones se oponen en el proceso ordinario dentro de los 10 primeros días del plazo de 15 para contestar la demanda. En el proceso sumario se oponen conjuntamente con la contestación de demanda dentro de los 10 días. Y vamos a ver que en el proceso sumarísimo, es un proceso especial, no se admite la oposición de excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Mm? Bien. Entonces, tercera posibilidad del demandado es contestar la demanda y oponer excepciones. Profesor. Otra de las posibilidades, o última posibilidad que tiene el demandado, allanarse. ¿Qué es esto del allanamiento? La Corte de la Provincia de Buenos Aires, la SCBA, ha dicho en reiterados fallos que allanarse es abdicar de toda oposición. ¿Sí? Abdicar de toda oposición, renunciar a contraponer, sujetarse o rendirse ante una demanda. ¿Qué es esto? Tiene razón el actor. ¿Sí? Ahora, este reconocimiento de que la pretensión del actor es fundada debe cumplir o tiene que cumplir con determinados requisitos. En primer lugar, vamos a decir que debe ser total, efectivo, real, incondicional, liso y llano, y oportuno.
artículo 307. Vamos a empezar por el final. Debe ser oportuno. ¿Qué quiere decir esto? El demandado puede allanarse a la pretensión del actor en cualquier estado del proceso previo al dictado de la sentencia definitiva. Es decir, hasta el dictado de la sentencia definitiva, el demandado se puede allanar. ¿Qué efectos tiene este allanamiento? Produce la extinción de la litis. Se extingue el proceso. Acá hay una cuestión que les van seguramente a preguntar, que es el tema de las costas. ¿Sí? Generalmente, cuando las costas son los honorarios de los abogados. Generalmente, cuando, después ya se lo van a explicar bien, o si no se lo explicaron ya, cuando hablen del allanamiento como figura. Generalmente cuando los jueces no suelen imponer costas al demandado, cuando el allanamiento, que va a tener que tener todos los requisitos que vamos a ver ahora, se realiza con la contestación de demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hace al andamiaje, al andamiento, a la ejecución del proceso. Es decir, se inicia la demanda y el demandado dice, me allano. Tiene razón el actor. Entonces demuestra su voluntad, ¿sí?, de reconocer ese derecho y de cumplir. Ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque entre los requisitos que decíamos del allanamiento, debe ser real, es decir, no de un cumplimiento hipotético. El allanamiento debe ser real. Debe ser efectivo. No solo que yo diga, tiene razón, le voy a pagar, por ejemplo, sino que le pague. ¿Sí? Que dé cumplimiento efectivo al allanamiento. Debe ser incondicional. No lo puedo someter a ninguna cuestión o planteamiento futuro o incierto. Es decir, no puedo decir, me allano si el mes que viene cobro el pagaré en dólares que le estoy ejecutando a Martín. No, eso no es un allanamiento. Lo estoy sujetando a una condición futura incierta. El allanamiento es decir, me allano. ¿Se terminó? No, me allano sí. ¿Está? Bien. Debe ser liso y llano, sin ningún tipo de reservas. ¿Sí? Me allano, pero... No, me allano. Liso y llano. Y dijimos que debe ser en cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia. Reiteramos. ¿Por qué? Porque tiene por efecto la extinción de la litis. Es decir, si yo extingo la litis antes del dictado de la sentencia, no se dicta la sentencia. ¿Sí? Por eso también es uno de los modos anormales de finalización o de terminación del proceso. Bien. Contestamos demanda. Una pregunta. ¿Se puede ser que el allanamiento se realice en forma simultánea con la prestación? ¿Se convertiría en una... me allano y pago. Digo, tiene razón, Alicia. Me está reclamando, nada, el cumplimiento de un contrato, que termine la obra. Está bien, sí, me allano en el plazo de... Ya comienzo mañana y le doy prestación efectiva y en 20 días
en 10 días la termino, es lo que me falta. O te entrego la cocina. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Sí. Bien. Entonces, contestamos demanda. Se planteó cualquiera de estas cuestiones menos el allanamiento, porque el allanamiento extingue. Opusimos excepciones. Quedamos rebeldes. Contestamos demanda. Reconvinimos. Si reconvinimos, acuérdense que de nuestra reconvención, que es una contrademanda, le dan traslado por el mismo plazo al actor, que tiene el mismo plazo para contestar. ¿Sí? Bien. Entonces, planteada la situación en esos términos, se evalúa si existen hechos conducentes o controvertidos. Artículo 358. Siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez recibirá la causa a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Iniciación de demanda, contestación de demanda, existen hechos conducentes o controvertidos, le agregó la doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Conducentes, relevantes, hechos que hagan al proceso, que hagan al planteo formulado por las partes. Controvertidos, que estén enfrentados, contradichos, que yo diga una cosa y el otro diga otra. Entonces, siempre que haya dichos relevantes, conducentes, o controvertidos, opuestos, contradichos, el juez recibirá la causa a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que va a producir la prueba ofrecida por las partes. 358 el artículo. Bien. Concluye con la iniciación y con la contestación de demanda y con la agregación de la prueba documental la etapa introductoria o postulatoria. Inicia con el auto de apertura a prueba la etapa probatoria. El juez, dice el 365, abrirá el juicio a prueba por el término de 40 días en el proceso ordinario. 40 días. Y la prueba deberán ofrecerla las partes dentro de los 10 primeros días de haber quedado firme la resolución que recibe el expediente a prueba. ¿Está claro esto? 40 días es el plazo de prueba. Dentro de los 10 primeros, ofrezco toda la prueba. ¿Excepto cuál? La documental, ¿no? Excepto La testimonial, ¿puede ser? la documental que ya ofrecí. Ofrezco el resto, Martín. Ofrezco absolución de posiciones del actor, testimonial, informativa, periciales, de las que tenga que valerme. Todo el resto de la prueba, excepto la documental, que debía haberla ofrecida con la iniciación o con la contestación, la ofrezco dentro de esos 10 primeros días. ¿Y qué hace el juez? Recibe la prueba y forma lo que se llama cuaderno de prueba. ¿Sí? Forma un cuaderno de prueba de parte actora, ¿sí? Cuaderno de prueba, parte actora, y por separado
un cuaderno de prueba de parte demandada. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, el primer escrito es este. Atento el estado de las presentes actuaciones y tramitando las mismas según las normas del proceso ordinario, vengo por el presente escrito a presentar el ofrecimiento de las medidas de prueba que hacen al derecho de mi parte y a solicitar que con el mismo se ordene la formación del cuaderno respectivo. Esto dentro de los 10 primeros días de los 40 por el cual el juez abrió a prueba el proceso. ¿Sí? Separados del expediente principal. ¿Está? El expediente principal está, por un lado, corren lo que llamamos por cuerda o anexos, los dos cuadernos de prueba, actora y demandada. Esto ocurre en el proceso ordinario. En el proceso sumario, el plazo de prueba lo determina el juez. Y la prueba debe ofrecerse con la iniciación o con la contestación de la demanda. Diferencia importantísima y pregunta de examen. Cuando ofrezco la prueba en el proceso ordinario y cuando ofrezco la prueba en el proceso sumario. En el proceso ordinario, reiteramos, dentro de los 10 primeros días de los 40 del término probatorio. En el proceso sumario, toda la prueba con la contestación, con la iniciación o con la contestación de la demanda. Y ahí vamos a lo que preguntabas vos, Martino, dijiste. Ahí ofrezco documental, testimonial, en el sumario estamos hablando, con la iniciación o con la contestación. Documental, testimonial, posiciones, informativas, periciales, ¿sí? Sumario, todo con la iniciación o con la contestación. Bien. Volvemos al ordinario. Formados los cuadernos de prueba, se produce la prueba, audiencias dentro del término 40 días, informes, testimoniales, periciales, los peritos presentan los informes. Bien, se producen las pruebas. Producidas las pruebas, artículo cuadernos de prueba es 375, 376, 378, ahí vamos. Producidas las pruebas, y en un solo proveído, el juez ordenará la agregación de las mismas al expediente. Es decir, una vez que se produjeron en cada cuaderno, el juez dispone que las mismas se agreguen al expediente. Esto se hace, además del despacho del juez, mediante la expedición por parte del secretario de lo que se llama el certificado de término probatorio. ¿Sí? El certificado de término probatorio que expide el secretario dice más o menos así: certifico que el término por el cual las presentes actuaciones fueron abiertas a prueba se encuentra vencido con el siguiente resultado. Parte actora, y menciona todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la parte actora
y si se produjeron o no, y a qué fojas se encuentran agregadas. Por ejemplo, documental. Se tiene presente la acompañada con la iniciación de la demanda. Instrumental. Se ofrecieron las siguientes actuaciones agregadas a fojas tal por expediente número tal. Confesional. Producida a fojas 716, 718. Menciona en este certificado todas y cada una de las pruebas ofrecidas y producidas. La que no se produjo, dice, no producida, y puede ser por negligencia, por caducidad del término probatorio, por vencimiento, explica qué pasó con cada una de las pruebas ofrecidas. Una vez cumplido con este trámite del certificado de término probatorio, vencimiento del término de prueba, se ponen las actuaciones en el proceso ordinario para alegar. ¿Qué es esto del alegato? Defender lo presentado. El alegato es la exposición, ¿sí? La exposición que hace cada una de las partes sobre la prueba producida. Es decir, el alegato no es sobre el derecho, sino, como dice el código de la doctrina, sobre el bien probado. Es decir, ¿por qué me asiste la razón? Esta prueba dice que la pretensión que el derecho que estoy exigiendo que se cumpla me respalda. Esta otra me respalda. Esta otra me respalda. La producida por la contraparte juega a mi favor por tal o por cual cosa. Es decir, se alega sobre la prueba. Este alegato no es obligatorio, es facultativo para las partes. ¿Sí? Bien. El alegato, el código, el CPC, hace mención a que se hace por su orden. Es decir, primero lo hace la actora, después lo hace la demandada. Estos alegatos, por 6 días cada uno para expresar su alegato. Estos alegatos, el 480, fíjense después, el alegato que ofrece la actora, que lo ofrece primero, queda reservado en secretaría. Es decir, yo demandada no puedo ver lo que alegó la actora. ¿Está claro? Ni la actora va a poder ver lo que yo alegué. ¿Sí? Bien. Concluye con la presentación de alegatos y el llamamiento de autos para sentencia, concluye la etapa probatoria e inicia la etapa decisoria. Llamamiento de autos para sentencia, 481, 482. ¿Qué sucede con el llamamiento de autos para sentencia? Queda cerrada toda discusión. No procede la presentación de nuevos escritos, la producción de nueva prueba, ¿sí? Salvo, la excepción que confirma la regla, salvo que el juez ordene el diligenciamiento de alguna prueba o de alguna que no se haya producido o que haya quedado oscura en virtud de las facultades del 36, inciso 2. Del 34, perdón, inciso 2.
36, inciso 2. A ver, sí, 36, no, 34 de la sentencia. 36, inciso 2. Facultades instructorias. No veo nada. (36, inciso 2), ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. Único que puede retirar el expediente de sentencia para la producción de alguna prueba, el juez. Las partes, out, concluida su misión en el expediente. Dictado de la sentencia. Dictado de la sentencia. Bueno, sabemos que la sentencia es el acto del órgano jurisdiccional, del órgano judicial, en virtud del cual, agotadas ya todas las etapas del proceso, el juez, mediante una resolución fundada, decide acoger o rechazar la pretensión esgrimida por la parte actora, o en su caso, la reconvención planteada por la parte demandada. ¿Sí? Resuelve sobre el objeto del proceso, resuelve la cuestión de forma definitiva. No hay más debate, excepto la vía recursiva, por supuesto. Bien. Sentencia que puede quedar en autoridad de cosa juzgada material si las partes no recurren, si los recursos son rechazados o si se decreta la caducidad en la segunda instancia. Recuerden, y esto es pregunta de los profes, el 163, ¿sí? Los requisitos de la sentencia. ¿Está? Eso es más o menos como el 330, son el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Mm? Bien. El plazo para dictar sentencia en el proceso ordinario es de 40 días en juzgado unipersonal y de 60 días en tribunal colegiado. En proceso sumario, el plazo es de 30 días en unipersonal y de 50 días en colegiado. Bien, vamos a terminar hoy con dos pequeñas cositas, así ya arrancamos con los procesos ejecutivos en la clase que viene. Yo les mandé, que debe estar, no sé si estará en el centro, estaba en la fotocopiadora, si no, o se las habrá pasado a Agustín, a lo mejor, las diferencias, una planillita con las diferencias de cada una de las cuestiones planteadas en los procesos de conocimiento ordinario, sumario y sumarísimo. ¿Sí? Se las voy mencionando. Proceso ordinario, contestación de demanda, plazo 15 días, artículo 337. Proceso sumario, 10 días, artículo 484. Proceso sumarísimo, acuérdense, el proceso sumarísimo es el planteado o el contemplado en el 321 y 496. El 321 cuando dice no reconozcan otros procedimientos especiales, el 496 nos habla del proceso sumarísimo. Sí, 321 proceso sumarísimo. Será aplicable el procedimiento del artículo previsto en el artículo 496
cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere, amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente reconocido por la Constitución Nacional o de esta provincia, siempre que fuera necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de los efectos del acto y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos en el código, por este código u otras leyes, u otra ley. En los demás casos previstos por este código u otra ley. A eso le agrega la reforma constitucional de 1994, a través de su artículo 43, la facultad que tiene toda persona para interponer acción de amparo contra todo acto u omisión de las autoridades públicas que lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos constitucionalmente. Es decir, que la acción de amparo va por proceso sumarísimo contemplado expresamente en el 43 de, en la provincia de Buenos Aires, 321 y 496. Constitución Nacional, artículo 43. Entonces, después, chicos, las diferencias, yo no se las leería porque yo creo, no sé si ustedes lo tienen esto ya. Alguno que me lo confirme, a ver si ya lo tienen. No, profe, no está subido en el campus. En el campus no está. Bueno, yo ya se lo paso a Agustín para que lo pase, ¿sí? Así no aburrimos, porque se van a hacer una galleta y leyéndolo es muy sencillo. Así que bueno, damos acá, tendríamos que hablar de la acción meramente declarativa, pero arrancamos la clase que viene porque ya se va a hacer demasiado pesado y se le va a complicar mucho. Nos estamos viendo la próxima clase, que creo que es el 27, la mía. Me parece que vamos a tener que hacer otra más. Así que, en principio, vamos a tratar, nos queda un chiquitín de acción meramente declarativa, procesos ejecutivos, procesos universales, que los que más me interesan son las sucesiones, la sucesión, y un poquitín de colectivos, porque la otra parte la da Agustín. Así que bueno, nos estamos viendo la clase que viene, chicos. Gracias. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién habla ahí? Gonzalo, relacionado con las excepciones previas, al interponer la demanda, ¿no se analizan los requisitos de admisibilidad de la pretensión? Sí, pero viste que te dije, si son muy gruesos, si son el juez o el funcionario actuante, pues, y el juez en definitiva, cuando, vamos a suponer, no cumplís con los requisitos fiscales, no pagaste tasa de justicia, ponele. Dice, previamente agregue tasa de justicia. Pero por ahí puede haber alguno que se le escape. Entonces, si se le escapa ese requisito de admisibilidad, vos lo planteás por vía de la excepción prevista en el 345, de defecto legal. ¿Sí? Sí, está bien, está bien. Gracias. Porque hay algunos que son muy gruesos y otros que son finitos. Entonces, por ahí el finito, vayamos a la realidad. El despachante no es el juez nomina cada uno de los despachos, de los escritos que presentamos, los abogados y todo. Lo resuelve un funcionario judicial, un empleado, un funcionario. Entonces, a veces se le puede escapar algún presupuesto legal o algún requisito legal de admisibilidad. En ese caso, vos lo planteás
por vía de la excepción de efecto legal. ¿Sí? Sí, por eso preguntaba, el que me pareció raro era el de litispendencia, que ¿Por qué? bueno, ¿Por qué es raro? porque tiene una identidad de objeto, sujeto y causa, completo. Sí, pero el funcionario no sabe si, vamos a suponer que uno esté radicado en el juzgado 10 y que no me gusta el juzgado 10, entonces yo lo empiezo de nuevo y queda radicado en el juzgado 5. ¿Cómo hace el juez del juzgado 5 para saber si en el juzgado 10 hay otro proceso que se está llevando a cabo con los mismos sujetos, objeto y causa? Claro, sí, ahora Si entiendo no se lo mejor. planteo yo. Está bien, sí. A ver, este requisito muchas veces lo subsana la Receptoría General de Expedientes, porque la Receptoría General de Expedientes, cuando vos inicias un proceso, te dice, existe radicado uno con los mismos sujetos y objetos en tal juzgado. Pero vamos a suponer que vos seas un pícaro y que yo sea de apellido Lapadula Blanco y la demande no sé, te demande a vos. Y me cae en lo vamos desarrollando y me olvidé de ofrecer la prueba documental cuando inicié la demanda. Entonces la inicio de nuevo, pero en vez de iniciarla como Lapadula Blanco, la inicio como Lapadula. Entonces vos ahí, cuando te cito, pues decís, no, un momento, Lapadula y Lapadula Blanco son el mismo, viejo. Y ya estamos en un proceso donde vamos por la producción de la prueba. ¿Me entendés? Sí, sí, entiendo, claro. Se le puede pasar a receptoría. ¿Sí? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, nos vemos en la clase que viene. Hasta luego. Chau, chau. Chau, Hasta luego. profe.